Además de picudos, tiburones y mantarrayas, otras especies de peces también están relacionadas a la pesquería del atún con redes de cerco. Son varias familias, algunas con varias especies. En esta presentación hablaremos de cada una de ellas y mencionaremos sus características distintivas, para que el observador, con la ayuda de la guía de identificación, pueda identificarlas sin dificultad, así como diferenciarlas de otras especies similares. 4 secciones componen esta presentación. La primera presenta las familias más comunes involucradas en esta pesquería. La segunda sección muestra a cada una de las especies de estas familias, y en ella mencionaremos características importantes que distinguirán a la especie presentada de las demás. La tercera sección presenta todas las características útiles para diferenciar dos especies morfológicamente similares. Mediante imágenes, ayudaremos al observador a identificar una característica, compararla en la guía e identificar positivamente la especie. Y la última sección es un repaso de las características importantes para diferenciar especies similares. Y el observador tendrá la oportunidad de poner a prueba su habilidad en la observación de las características. Las especies de la familia Coryphaenidae poseen el cuerpo comprimido lateralmente. El origen de la aleta dorsal es en la nuca, y su aleta dorsal y anal son muy largas. Si bien la familia Scombridea abarca a todos los atunes, dentro de este grupo, la especie Acanthocybion's solandri es considerada una especie asociada a esta pesquería. Esta familia se caracteriza por presentar varias aletillas detrás de la aleta dorsal y anal. Dentro de la categoría otros peces, las especies de la familia Carangidae son los más numerosos. La mayor parte de estas especies presentan en la parte final de la línea lateral unas escamas más grandes, engrosadas y a menudo puntiagudas, llamadas escudetes. Solamente hay una especie en la familia Lobotidae. Estos peces están íntimamente asociados con los objetos flotantes, y se los puede observar muy pasivos debajo de estos. Los peces de la familia Molidae tienen el cuerpo alto y muy comprimido lateralmente. Son peces que llegan a alcanzar un gran peso y tamaño. Los peces de la familia Sphyrenidae tienen el hocico muy aguzado y dotado de dientes grandes y fuertes. Su cuerpo es muy alargado. Las especies de la familia Kyphosidae son de tamaño pequeño. Su boca y cabeza son también pequeñas. En la familia Monacanthidae, los peces son alargados y muy comprimidos lateralmente. Tienen su piel muy áspera y la boca muy pequeña. Su característica principal es su grande y fuerte primera espina dorsal. Los peces de la familia Balistidae tienen también una fuerte primera espina dorsal, pero su cuerpo es menos alargado y menos comprimido lateralmente que la familia Monacanthidae. Esta es la clasificación de especies de otros peces comúnmente asociados a la pesquería atunera con redes de cerco. Más adelante, revisaremos las características importantes de cada una de ellas para identificarlas con precisión. La primera especie de la familia Coryphaenidae es Coryphaena ipurus. Esta se caracteriza porque la longitud furcal, la cual se mide entre la boca y la horquilla de la aleta caudal, es muy grande, comparada con la altura del cuerpo. En esta especie es característico el color amarillo verdoso de su cuerpo. Otro detalle muy importante es el dimorfismo sexual, en donde los machos presentan una cresta ósea elevada en la parte anterior de la cabeza. La segunda especie de esta familia es Coryphaena xelis. Esta especie, al igual que la anterior, presenta dimorfismo sexual y el tono de coloración amarillo verdoso, aunque más pálido. Sin embargo,
Más adelante explicaremos ciertas características que la distinguen claramente de la otra especie. Perteneciendo a la familia Scombridae, la especie Cantosidium solandri presenta un cuerpo de forma casi tubular. Su boca es muy puntiaguda. Por último, el pedúnculo caudal presenta 3 quillas, una central y 2 laterales. La primera especie de la familia Carangidae es el Agathis pipinulata. Su cuerpo es muy alargado y al observarlo en un corte transversal, este es casi redondo. En esta especie no se observan los escudetes típicos en esta familia. Su característica principal es que detrás de la aleta dorsal y anal existe la presencia de una aletilla separada. Es una especie de aguas tropicales. La especie Seriola lalandi es muy parecida a la anterior, tanto por su cuerpo alargado como por la ausencia de escudetes de la línea lateral, así como por los nombres comunes dados por la tripulación. Sin embargo, esta especie habita en regiones templadas. Su diferencia morfológica con el Agathis pipinulata la explicaremos más adelante en detalle. La especie Seriola rivoliana presenta un cuerpo menos alargado y más comprimido lateralmente. Los escudetes al final de la línea lateral, aunque presentes, no son muy notorios. Su característica distintiva es la existencia de una franja más oscura que el resto del cuerpo, la cual nace en la parte posterior del ojo, extendiéndose hasta el inicio de la primera aleta dorsal. En Uras biselvola, el cuerpo es lateralmente comprimido y más elevado que en Seriola rivoliana. Esta toma muestra la compresión lateral del cuerpo. En esta especie, los escudetes al final de la línea lateral son grandes y fuertes. Sin embargo, el detalle más distintivo en esta especie es que tanto la lengua como el paladar y el piso de la boca son de color blanco. En Naucrates ductor, los escudetes no están presentes. En su lugar, existe a cada lado del pedúnculo caudal una quilla carnosa bien desarrollada. Su principal característica es que a lo largo del cuerpo tiene unas franjas verticales anchas y oscuras, las cuales son visibles en todas las tallas. En esta foto, observamos a un individuo juvenil con las franjas claramente definidas. La especie de Capterus macarellus presenta colores iridiscentes en los costados del cuerpo, y su característica principal es que el extremo posterior del maxilar superior es recto dorsalmente. Además, el número de escamas en la porción recta de la línea lateral varían entre 18 y 36. Lobote surinamensis es la única especie de la familia Lobotidae. La característica principal de esta especie es que tanto la aleta dorsal como la anal son ampliamente redondeadas en su parte posterior, y ambas se extienden tanto o más allá de la base de la aleta caudal. Esto le da la apariencia de un pez con 3 colas. La característica resaltante en Mola mola es su cuerpo muy comprimido lateralmente. Además, la altura del cuerpo es generalmente casi igual a su longitud. Ransania laevis es la segunda especie de esta familia capturada por esta pesquería. En esta especie, la altura del cuerpo es mucho menor que su longitud.
Presenta también unas bandas verticales de tono más claro tanto en la parte anterior como posterior del cuerpo. Las especies del género Spheraena presentan un cuerpo muy alargado de forma casi tubular, siendo su característica principal la presencia de dientes muy fuertes y muy puntiagudos. Otra característica es que la mandíbula inferior se prolonga claramente más allá que la superior. Estas especies son capturadas frecuentemente en aguas cercanas al Océano Pacífico Occidental. La especie Sectatorosiurus es una especie frecuentemente capturada en asociación con objetos flotantes. El cuerpo en esta especie es más alargado comparado con las otras dos de esta familia. Su característica distintiva es que presenta una franja horizontal amarilla brillante que recorre longitudinalmente el cuerpo a nivel de la aleta pectoral, y dos franjas azules, una brillante por sobre la amarilla y otra menos brillante que recorre la región dorsal del cuerpo. La franja amarilla a nivel de la aleta pectoral puede ser observada aún en individuos no tan frescos, como el de esta imagen. Kyphosus analogus tiene el cuerpo de color gris azulado, y entre cada fila de escamas existe una franja angosta de tono bronceado. Estas franjas se aprecian con mucha claridad a nivel del costado del cuerpo. Kyphosus elegans tiene el cuerpo de un color gris plateado, y entre cada fila de escamas existe una franja angosta de tono café. Estas franjas se aprecian también con claridad a nivel del costado del cuerpo. Aluterus monoceros tiene el cuerpo muy comprimido lateralmente, y la coloración de su cuerpo va desde un color gris amarillento a un color gris, y presenta unas manchas de color más claro. Aluterus scriptus tiene también el cuerpo muy comprimido lateralmente. Su coloración es gris oscura, y presenta en el cuerpo unas manchas de color gris azulado. La especie Cantidermis maculatus presenta la altura del cuerpo de mucho menor tamaño que su longitud. Su cuerpo es de color gris oscuro, a casi negro. En individuos juveniles es notoria la presencia de manchas claras en el cuerpo. Balistes polylepis tiene el cuerpo de color gris claro oliváceo. La altura de su cuerpo es cercana en dimensión a su longitud. Las diferencias con la especie anterior las analizaremos más adelante. Una manera sencilla de diferenciar estas dos especies en la etapa adulta y desde cierta distancia es mediante la forma del cuerpo. En Coryphaena y Purus, la altura máxima del cuerpo es menor a un cuarto de la longitud furcal, mientras que en Coryphaena equiselis, la altura del cuerpo es mayor a un cuarto de la longitud furcal. Si la relación altura-longitud del cuerpo no es suficiente para diferenciar estas dos especies, la forma del área dentada de la lengua es de mucha ayuda. En Coryphaena y Purus, el área dentada es ovalada y ocupa menos de la mitad del área total de la lengua. En Coryphaena equiselis, el área dentada no es ovalada y ocupa la mitad o más del área total de la lengua. Estas especies son poco similares entre sí. Sin embargo, el error de identificación se origina porque ciertos tripulantes las llaman por el mismo nombre, barracudas. Basta con verlas a cierta distancia para notar
que en Acanthocybinum solandri existe un patrón de rayas verticales a lo largo del cuerpo, algo que en Spheraena no existe. Sin embargo, la característica que identifica plenamente a estas especies es la forma de los dientes. En Acanthocybinum solandri, la dentadura es de forma aserrada, siendo casi todos los dientes del mismo tamaño. Pero en Spheraena, los dientes son como colmillos, de varios tamaños y alineados en varios ángulos. Tanto el Agathis bipinulata como Seriola lalandi son parecidas en su aspecto físico. La diferencia estriba en la forma de su cuerpo visto desde un plano transversal. El Agathis bipinulata tiene el cuerpo casi redondeado y no comprimido. Seriola lalandi presenta el cuerpo más comprimido lateralmente. Sin embargo, la característica distintiva que separa categóricamente estas dos especies es la aletilla detrás de la aleta dorsal y anal. En el Agathis bipinulata, las aletillas están presentes, mientras que en Seriola lalandi, las aletillas detrás de la aleta dorsal y anal están ausentes. La forma de la aleta caudal es una característica importante para distinguir las dos especies del género Aluterus. En Aluterus monoceros, el punto más alto de la aleta es mucho mayor que la longitud tomada a la mitad de su altura. Mientras que en Aluterus scriptus, el punto más alto de la aleta es menor que su longitud medida al mismo nivel. Pero la característica principal para diferenciar estas dos especies es mediante la forma de la silueta del perfil superior del hocico. En Aluterus monoceros, el perfil superior es recto, sin curvaturas, mientras que en Aluterus scriptus, el perfil es cóncavo. La especie Cantidermis maculatus tiene el cuerpo de color gris oscuro, mientras que en Balistes polylepis el color es gris claro. No fijarse en las manchas de Cantidermis maculatus debido a que éstas tienden a desaparecer al aumentar la edad del individuo. Pero la diferencia más radical estriba en la forma y tamaño de las escamas ubicadas detrás de la abertura branquial. En Cantidermis maculatus, las escamas en esta región tienen aproximadamente el mismo tamaño que las del resto del cuerpo, mientras que en Balistes polylepis, las escamas son mucho más grandes y de configuración diferente que las escamas circundantes. Además, están claramente separadas de ellas por medio de una división. Si el color de las franjas a los costados del cuerpo no es suficiente para diferenciar a estas dos especies, hay otras dos características útiles para identificarlas. La primera es el número de hileras de escamas a lo largo del cuerpo. Kyphosus analogus tiene entre 80 o más hileras de escamas a lo largo del cuerpo, mientras que en Kyphosus elegans el número de hileras es alrededor de 60. La segunda característica que ayuda a diferenciar estas dos especies es que en Kyphosus analogus el primer radio de la aleta anal es mucho más corto que los tres siguientes. En cambio, en Kyphosus elegans el primer radio es tanto o más largo que los siguientes. Y en el segmento final, mostraremos imágenes de características previamente repasadas en esta presentación, esperando que puedan ser reconocidas y aplicadas correctamente en la identificación de una especie.